Mi nombre es Santiago, tengo 22 años y esto es resultado de mucho pensar, mucho reflexionar, y hacer vídeos es una buena manera de depositar en algún sitio todos los pensamientos que tengo y todas las reflexiones que hago. Para poneros en contexto, tengo 22 años y mis días son prácticamente estudiar, entrenar y leer. Estudio INEF, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y hago natación, que es uno de los deportes más completos y más bonitos de toda la gama de deportes que hay en la existencia. De eso ya hablaremos más adelante. Pasemos sin más dilación al tema de hoy. El tema de hoy trata sobre una herramienta que empecé a utilizar en marzo y me parece una de las herramientas más nutritivas de todas las que he podido encontrar por ahí. Se trata del journaling, o traducido al español, pues no lo sé, pero me gusta más el nombre en inglés. Un journal, o en este caso sí que me sale la traducción, un diario, vendría a ser esto, una libreta donde tú colocas tus pensamientos o tu día o qué es lo que has hecho o qué es lo que no has hecho. Un journal, tal como yo lo afronto, es un lugar donde depositar tus reflexiones, tus pensamientos, argumentándolos. Es decir, uno puede pensar algo, uno puede sentir una determinada cosa, pero tiene que indagar sobre aquello que siente o piensa. Si se queda en la superficie de pienso esto y ya está, no se produce una mejora, no se produce un incremento en el conocimiento. En nosotros a diario surgen pensamientos de toda índole, tanto de personas como de situaciones pasadas, como de situaciones presentes y como de situaciones futuras. Todos esos pensamientos surgen de alguna manera de algún razonamiento, no vienen de la nada. Está la experiencia que vivimos y la interpretación que hacemos de esa experiencia. Entonces, esa interpretación requiere un razonamiento. Y aquí es donde entra esto. Recogemos de la experiencia el pensamiento, la sensación, el sentimiento, y lo trasladamos aquí. Y aquí desglosamos ese pensamiento, lo explicamos y sacamos una conclusión. ¿Por qué es bueno esto? Primero, te puedes dar cuenta de tus errores. No por el hecho de pensar algo, ese algo es correcto o es válido. Tienes que someter a examen aquello que piensas para formar un pensamiento crítico. Por tanto, discutir contigo mismo acerca de aquello que piensas es esencial para formar un pensamiento crítico. Por otra parte, es una manera de desahogo. Esta es una buena herramienta para hablar contigo mismo acerca de lo que te está pasando. Escribiendo se produce algo magnífico y súper bonito que estoy descubriendo, y es que tangibilizas tu mente. Es como un segundo cerebro, es como un segundo tú. Tangibilizas aquello que está en tu mente de manera abstracta, no definida, y lo metes aquí y ya sí. Y puedes volver, releer, repasar aquello que dijiste para ver si estabas acertado en el momento o en realidad no lo estabas. Dicho por qué es importante, diré mis recomendaciones acerca de cómo afrontarlo. Muchas personas se han planteado el hecho de llevar un diario, que no me gusta llamarlo así, pero lo llamaremos así, y lo han empezado. Y han comenzado a escribir y a hacer todo esto que hemos hablado. El problema ocurre en la falta de constancia. Entonces, hay una cosa que es muy importante entender. No tienes que encontrar tiempo para escribir. Tienes que crear tiempo para escribir. Dedica 15 minutos al día a escribir aquí. Los beneficios de mi palabra no os van a servir, porque al final es mi palabra, pero los encontraréis por vosotros mismos. Encontraréis un equilibrio mental mucho mayor. Dicho queda sobre los journals. Y ahora viene una de mis partes favoritas. Si este canal tiene un mínimo éxito, que lo dudo muchísimo y tampoco lo persigo, aterrizará un perfil de persona que le guste la lectura, de cualquier tipo, pero que le guste. En el caso de mi género favorito, que es la filosofía, es un género que invita a la reflexión y al pensar. Entonces, ¿qué hacer con todas estas ideas que recogemos de los libros? ¿Dónde las metemos? ¿Dónde
les damos un espacio correcto, pues aquí es donde viene la segunda libreta. Bien, esto ya no es un diario. Aquí es un lugar de lucha. Es un lugar de batalla. Porque aquí te vas a pelear con el autor del libro que estés leyendo. O le vas a dar la mano. También puedes hacer eso. Por ejemplo, en este caso, estoy leyéndome Ética a Nicómaco. Me parece un libro fantástico. Aquí poca batalla está habiendo porque estoy de acuerdo con un montón de cuestiones que plantea Aristóteles. Entonces, el método que sigo es el siguiente. Leo el capítulo en cuestión. Le doy una primera leída superficial. Posteriormente vuelvo atrás y con un lápiz y un boli voy señalando las partes importantes y las partes que requieren de resumen, las resumo en los posits y saco la idea principal de ese texto. Una vez hecho este proceso, volvemos aquí y esquematizamos todo el contenido. De esta manera estás haciendo una triple inspección sobre un texto determinado, lo que implica que la comprensión del mismo aumenta considerablemente. No es lo mismo leer un libro sin ni siquiera subrayar las palabras importantes que leerlo, subrayar, anotar en el mismo libro y posteriormente esquematizar todas esas ideas en un lugar común donde puedas volver cuando quieras. Estas dos herramientas que os acabo de enseñar tienen como objetivo principal el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo de la reflexión, de darle una vuelta a aquello que teníamos establecido. Tanto con la primera como con la segunda libreta podréis poner en contraste tanto lo que pensáis vosotros como lo que piensan autores importantes y con ello formar un pensamiento más rico en ideas y en fundamento, sobre todo en fundamento. No nos tenemos que contentar con el hecho de tener una idea, que esa idea sea la que más nos convenga y por quien más nos convenga perseverar en esa idea. No siempre lo que más te conviene es lo mejor en sí mismo. Hay que tener en cuenta que no podemos darnos regalos y galletitas como a los perros por miedo a equivocarnos o a caer en un estado de dolor. Este ejercicio, me gusta mucho lo que dice Aristóteles, que la virtud es un ejercicio, y esto para mí sería una especie de virtud. El hecho de poder combatir contigo mismo, abrazarte, abrazar a otros autores y combatir con ellos también sobre pensamientos y cuestiones importantes. Todo esto hace que te desenvuelvas mejor en el mundo, que lo mires desde otra perspectiva, que pienses, joder, esto pensaba que era así y ya no es así. Es el contraste con el otro, el contraste contigo mismo, el que te da perspectiva y el que te puede decir si vas bien o si vas mal. Muchas gracias al que haya llegado hasta aquí, que habrá sido uno como mucho. Y hasta luego.